de la gasolina, el costo que ha tenido para las energías, el caso de Europa. Hemos visto declaraciones del propio Josep Borrell llamando a la gente a pagar la calefacción, a sumar lo que es su aporte a los efectos o las consecuencias de no apoyar una guerra con Rusia. En este caso quisiéramos consultarle cómo puede verse el panorama mundial en cuanto a las condiciones energéticas, pero además cómo queda allí América Latina. Bueno, en primer lugar, Mariana, todo esto está cambiando completamente el escenario económico mundial. Yo diría que hasta hace un mes el tema de conversación central era el COVID y la salida del COVID, el problema de la vacunación. Hoy el mundo parece que dejó el problema del COVID atrás y que el centro de atención, el foco, está en la invasión a Ucrania y las consecuencias económicas. Por cierto, esas consecuencias económicas nos tocan muy de cerca a los países exportadores de petróleo como Venezuela, como Colombia, porque estamos en el centro de la conversación. Hoy casualmente el petróleo ha bajado nuevamente, está en $110 por barril. Llegó a estar el domingo a $137 el barril. Lo que está diciendo esto es que hay mucha volatilidad, hay mucha incertidumbre. El mundo es imposible de proyectar. No sabemos qué va a pasar la semana entrante. No sabemos cuál va a ser el desenlace del conflicto de Ucrania. ¿Serán las sanciones económicas suficientes para aplacar a Putin y a la invasión rusa de Ucrania? ¿O este es simplemente el primer paso de una escalada que puede tener consecuencias muy profundas, como por ejemplo interrumpir el suministro de petróleo y de gas natural desde Rusia hacia Europa? De manera que hay muchos interrogantes. Ahora, para países como los nuestros, este fenómeno es una noticia, digamos, que tiene unos matices bastante agridulces, porque no olvidemos que Rusia es un importante productor de alimentos, granos, por ejemplo, es un importante productor de minerales, carbón entre ellos, pero muchos otros, es un importantísimo productor de fertilizantes, de abonos, de pesticidas, que son fundamentales para la agricultura. Entonces, todo esto empieza a generar una espiral de efectos que al final del día, creo, van a generar inflación, van a generar un menor crecimiento económico y van a poner al mundo en una situación en la que las personas y los inversionistas se quieren refugiar en los activos seguros, como el dólar, el oro. Entonces, papeles de países como Colombia van a ser papeles, perdón, menos atractivos, menos interesantes. Es decir, el mundo dio un vuelco muy, muy grande en los últimos 15 días. Este vuelco, el impacto que va a tener en cuanto a lo que es evitar o salir de esta dependencia de las energías fósiles, ¿es posible avanzar en él o se va a profundizar esta brecha que ya existía para lograrlo? Venimos, como usted señalaba, del COVID, una pandemia que afectó al mundo en los últimos 2 años, ya para el tercer año de COVID. Y cuando estamos saliendo de esto viene una situación de guerra que pone en jaque a la mayoría de las economías del mundo dependientes de materias primas, no solamente del tema de metales o de energías fósiles, sino también en el caso de materias primas para el consumo, para lo que tiene que ver con el trigo, va afectado también, una cantidad de insumos que provienen de esta zona, incluso dificultades que ya se enfrentaban en el ámbito comercial con la crisis de contenedores. ¿Esto qué efectos además económicos puede tener para el mundo y en este caso para lograr avanzar en otros proyectos? Mira, hace un año, hace dos, hasta octubre, diciembre del año pasado, la agenda de cambio climático parecía que sería la agenda central en el mundo post-COVID y todos los países trabajando en la reducción de emisiones. Esa agenda también pasa al asiento de atrás. Ya no está en el volante ni compite con estar al lado del volante, está en el asiento de atrás. ¿Por qué? Porque en este momento la preocupación de la gente es tener con qué prender la calefacción. Esa es la preocupación en Europa, esa es la preocupación en los países que dependen de los hidrocarburos que vende Rusia. Entonces, más que la transición energética, hoy el foco está en la seguridad energética. Lo mencionabas tú con la declaración de Josep Borrell diciéndole a los europeos ahorren en el consumo de energía, de pronto no pongan la calefacción tan fuerte. Lo decía el canciller alemán
el recién posesionado canciller Olaf Scholz, que dijo, mire, no me interesan las sanciones económicas que afecten a la ciudadanía, que afecten al ciudadano alemán, es decir, que le encarezcan la calefacción, le encarezcan la tanqueada del vehículo en las estaciones de gasolina, porque es darnos un disparo en el pie. Vamos a competir y vamos a combatir a Rusia, pero vamos a generar una situación no favorable para nuestros ciudadanos. Entonces, hoy el tema es seguridad energética. Y esa seguridad energética, pues está comprometida en la medida en que el suministro de combustibles de Rusia a Europa, pues no esté asegurado. Cambio climático, transición energética, reducción de emisiones, queda postergado un poco hacia adelante, con un elemento positivo, y es que en la medida que sube el precio del petróleo, sube el precio de la gasolina, sube el precio del gas natural, eso induce al consumidor a decir, de pronto este es el momento de pasarnos al vehículo eléctrico, de cambiar de tecnología para la producción en las industrias, en fin, de salir un poco de esa dependencia del petróleo. Pero eso se tomará un tiempo. Los altos precios ayudan a generar esa decisión, hacen más fácil tomar la decisión de cambiar un vehículo de combustión interna por un vehículo eléctrico, pero eso no es lo que vamos a ver en el corto plazo. En el corto plazo vamos a ver una verdadera disputa por quién logra asegurar el suministro de combustibles para que en un escenario de confrontación con Rusia, el ciudadano de a pie no es el que sufra las consecuencias de quedarse sin la calefacción en su casa. En cuanto a lo que tiene que ver entonces en este momento, en lo que estamos viendo en el mundo, usted con la amplia experiencia que tuvo en el gobierno colombiano para sacarlo de cifras rojas en varias áreas y llevarlo a limpiar o sanear finanzas, en este caso, ¿qué deberían estar haciendo los ministros de finanzas de los diferentes países y sobre todo de América Latina? ¿Qué podrían estar haciendo para capitalizar la crisis que se está enfrentando en este momento? Y segundo, para cuidarse en el caso de que en el futuro este tipo de situaciones ya sea prevista, como usted mismo lo está señalando, y puedan avanzarse con estos altos precios de petróleo. Para estos países podrían estar capitalizando para convertir su generación de energía de otra manera. Hay dos tipos de países. Hay países que tienen exportaciones de hidrocarburos y para ellos esto es una bonanza. Y lo que yo recomendaría a países como México, Colombia, Brasil, Argentina, Bolivia, que exporta gas natural, es ahorrar. Vamos a ahorrar. Hicimos el presupuesto de este año con un petróleo de $65 por barril. El precio está hoy a 110. Esa diferencia nos la ganamos y fue, digamos, algo completamente sorpresivo. Hay que ahorrarlo para invertirlo precisamente en la transición energética, para que reduzcamos nuestra dependencia de estos hidrocarburos, para pasar a electrificar el transporte público, para generar más energía solar, energía eólica. Hay que aprovechar esta bonanza, este auge, para sembrar esa transición energética. Pero hay otros países, como los centroamericanos, como Chile, que son importadores de petróleo. Y para ellos esto ha sido una pésima noticia, porque están teniendo que gastarse el doble de lo que tenían previsto comprando los hidrocarburos. Para ellos, pues el mensaje no es ahorrar, para ellos el mensaje es, van a tener que hacer austeridad en otras áreas para poder acomodar una mayor factura, una mayor cuenta por el pago de los hidrocarburos que necesiten. Pero para un país como Colombia, dado que te estoy hablando desde Colombia, esto hay que ahorrarlo, esto no se puede gastar, hay que ahorrarlo y hay que utilizarlo para precisamente invertir en cómo reducir nuestra dependencia del petróleo. Al pensar en esto, el tema del financiamiento es importante. Si se logra ahorrar estos recursos extras que están entrando para cambiar la forma de generar energía y no perder los negocios que en este momento se tienen, ¿cómo o cuánto se podría estar hablando de una inversión para evitar o reducir todo lo que tiene que ver con los cuidados del medio ambiente y todas las políticas ambientales que estaban previstas? Mira, son unas inversiones monumentales. Lo que necesitamos para reducir las emisiones, muchos de estos países se han comprometido con llegar a emisiones de gases de efecto invernadero de cero en neto a mediados de este siglo. Para llegar de donde estamos hoy allá hay que invertir unas sumas enormes. Hay quienes estiman que todos los años tendríamos que estar invirtiendo 10% del Producto Interno Bruto en la transición energética. Esto es una cifra gigantesca. Entonces, tenemos que utilizar parte de esta bonanza precisamente en esa dirección.
En muchos países, como los nuestros, aquí en la Amazonia, esto significa, por ejemplo, que evitemos la deforestación e incluso que recuperemos zonas, áreas, tierras que han sido deforestadas, que han sido destruidas, que han sido quemadas y que necesitamos volver a sembrar con la vegetación que nos ayuda a capturar ese dióxido de carbono. Necesitamos recuperar esa Amazonía y tenemos que poder vender ese servicio, que el mundo nos pague por ser ese pulmón, por poder capturar el CO2 que se genera en todo el mundo, que en la Amazonía se puede capturar, pero que nadie nos lo ha reconocido, nadie nos ha querido pagar por eso. Ese es uno de los grandes retos que tiene América Latina hacia adelante. Y por último, quisiera además consultarle su opinión respecto a lo que es el uso de las energías nucleares. Hemos visto la situación o el caso de Francia, que ha logrado ser exitoso en esta materia, sin embargo, se habla de que es sumamente costosa. Yo quisiera saber cuál es la visión que usted tiene al respecto y si esta puede ser una opción. Es costosa, sin duda alguna, pero es limpia y debe incluirse dentro del portafolio de energías renovables. Entonces, tal vez el error que vimos en Alemania fue después del desastre nuclear de Fukushima en Japón. Alemania tomó la decisión de cerrar sus plantas nucleares, pero se volvió más dependiente del gas natural ruso. Conclusión, generó una vulnerabilidad que no tenía antes y que hoy lo expone a que no pueda confrontar, atacar, criticar, retaliar frente a Rusia como lo hubiera podido hacer si no tuviera esa dependencia. Entonces, yo diría que hay que darle una nueva mirada a la energía nuclear y primero verla como una energía limpia y segundo, verla como una energía necesaria para tener un portafolio diversificado. En este caso, ¿América Latina podría mirar hacia esa opción? No la necesita, porque somos una región privilegiada. Aquí podemos generar energía limpia sin hacer demasiado esfuerzo. El 60% de nuestra energía en América Latina como un todo es proveniente de fuentes renovables, particularmente la energía hidroeléctrica. Ese es el caso de Venezuela, es el caso de Colombia. Entonces nosotros no tenemos que llegar al extremo de generar energía nuclear muy costosa, porque tenemos cómo hacerlo de manera limpia, de manera mucho más económica. Bien, le agradezco habernos atendido la tarde de hoy, Noticias Globovisión Economía. Lamentablemente el tiempo en televisión es muy corto para ampliar sobre estos temas. Espero volver a poder tenerlo en el espacio para poder conversar más ampliamente sobre la materia y lo que vaya ocurriendo en el mundo, en como usted mismo ha llamado esta recomposición que se está armando en este momento, incluso en la geopolítica mundial y en donde la energía juega un papel fundamental una vez más. Nos ha acompañado la tarde de hoy Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda de Colombia y también especialista e investigador en el área energética. Estaba con